33. ¿Sí? Perfecto. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Y hemos sugerido, ¿cierto? Profecía, acontecimientos históricos, y esta sería la parte 2. La parte 2. Ya hemos visto que este capítulo es muy histórico, así que por favor, nuevamente, ya hacemos el llamado, ¿cierto? Al orden, no, prohibido dormirse, ¿sí? Si usted se va a dormir, entonces yo voy a entonar de manera agradable. Me falta el micrófono y los baffles. Voy a comprar eso. Lo voy a dejar acá y cuando vea dormidos y digo ¡bum! El que salte, ¿qué cree? Estaba dormido, sí. Me da cierto, ¿cómo decimos? Cosa a decirles por nombre. Oiga, levántate, ungido del Señor, ponte en pie. No creo que tenga ese estilo yo, ¿no? Ok, capítulo 11. Hemos adelantado, abramos nuestras Biblias en Daniel. Abramos nuestras Biblias en Daniel capítulo 11. Nos falta este capítulo y el 12 para terminar lo que corresponde al estudio de Daniel. ¿Hemos aprendido? Sí. Hemos aprendido, ¿cierto? Hemos aprendido. Bendito sea el Señor. La gloria sea para el Padre. ¿Sí? Y vamos seguramente a seguir aprendiendo en este día. Quedamos en el versículo 9. Sí, quedamos en el versículo 9, pero es necesario contextualizarnos, ¿cierto? Así que vamos a leer, puestos en pie todos. Puestos en pie todos. Vamos a leer como lo hicimos al principio del servicio. Hombres una parte y mujeres la otra parte. Desde el el versículo 1 vamos a leer el capítulo 11. Amén. A la cuenta de 3, varones. 1, 2, 3. Yo en el año primero de Darío el Medo, estuve para Murmura por fortalecerse. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur, y volverá a su tierra. Cuando los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitudes de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta sus fortalezas. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá.
y el rey del norte volverá a poner en campaña multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará las fuerzas, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá, ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la hora del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor con el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se enviará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares les quebrarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos reyes será para la semana, y en una misma mesa hablará mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. A tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contritará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y las fortalezas, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo obstruirán a muchos, y por algunos días caerá la espada y el fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensorpecerá y se engrandecerá de todo Dios. Y contra los límites de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. De Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios así será de las fortalezas más designables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él,
y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía las seguirán. Las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Amén. Podemos sentarnos. Interesante relato. ¿Qué vemos en este capítulo 11 en términos generales? Vemos un reino del sur y vemos un reino del norte, pero ¿qué es lo que continuamente se ve en ese desarrollo en ese trato de esos dos reinos? Aquí es cuando uno no se explica qué es lo que pasa ahí, porque enganchados un capítulo, no, he enganchado muchos años, ¿cierto? Muchos años de pelea. Entonces, hay una respuesta lógica para ese actuar. El poder realmente. Lo que buscan estos reyes es más poder, pero además no controlan, o más bien son abordados o consumidos por su soberbia y por su orgullo. Fíjense cómo es que una y otra vez van y pum, ganan, pierden, van, ganan, pierden y vuelven otra vez a la misma. ¿Sí? Hablábamos hace 8 días que hicieron un pequeño tratado de paz y fíjense que enfatizábamos no que el tratado de paz no era para el bienestar de los pueblos, no, sino ¿por qué? Porque se habían matado tanto que ya no tenía, ¿cierto? Tenían cómo pelear. De verdad que esto es un escenario de película, ¿cierto? Pero eso es el hombre. Trasladen eso a las situaciones de rivalidades en empresas, de rivalidades en puestos o en cargos, ¿cierto? De las mismas corporaciones. Inclusive rivalidades entre oponentes por un amor, si se quiere. Porque curiosamente uno ve acciones ridículas en este día o en el día de hoy. 2 mujeres peleando por un hombre, al estilo novela, que hace rato no vemos novelas, ¿cierto? Y le doy gracias al Señor porque eso es perder el tiempo. Al fin del cabo uno siempre sabe cómo termina. Sí. Entonces, es algo increíble. Versículo 9 dice, así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra, fíjese. Entonces decíamos que ¿quiénes eran esos reinos? ¿Quiénes eran? Acuérdense. El rey del sur, ¿quién era? ¿Y el rey del norte? Eso ya la tenemos absolutamente clara. Dice, la traducción de este versículo en la Reina Valera no es muy clara, ¿cierto? En el versículo en K2 dice, después de esto el rey del norte invadirá el reino del rey del sur, pero se retirará a su propia tierra. Entonces ahí aclara, deja un poco el concepto más claro. ¿Quién invade a quién? El rey del norte invadirá el reino, ¿cierto? Del rey del sur. ¿Quién es el del norte? Siria, ¿cierto? Va contra los Ptolomeos. Acuérdense que hay unas linajes ahí. Entonces es puntual. La intención del verso es mostrar que el rey del sur, en este caso, ¿quién era? Seleuco, ¿cierto? Hizo un intento posterior de recuperar sus tierras, pero falló, lo que lo obligó a regresar a sus tierras. Como quien dice, desarrolló todo el componente de ejército, pero tuvo que devolverse. Seleuco, que es calínico, ¿cierto? Dejó 2 hijos. El mayor, Seleuco III, será uno, reinó poco tiempo. Estos nombres están buenos para un hijo. No, mentiras. Olvídenlo. Entre esa época, ¿cierto? Está bien. Pues murió en una campaña militar en Asia, ¿cierto? Es interesante, entonces ahí vamos a determinar. Y el hijo menor, Antíoco el Grande.
Ahí empieza ya el desarrollo ¿de qué? De los antioquitos. No, este es Antíoco, el grande, ¿cierto? Este comenzó la cuarta guerra siria, ¿cierto? Contra los Ptolomeos, o Ptolomeo, en ese caso Ptolomeo IV, que es Filopator, quien gobernaba en Egipto. ¿Ah? ¿Están anotando? ¿Están tomando? ¿O esos nombres nos quedan claros? Cuando llegue a Daniel, capítulo 12, versículo 13, les voy a decir, saquen una hoja. A ver qué tanto, ¿cierto? Bueno, la intención realmente, esto queda grabado, ¿cierto? Pero la intención es que vayamos comprendiendo el desarrollo histórico. Fíjense que los contextos son muy claros porque esto lo valida la historia, nuestra historia, la que todos podemos tener acceso. Entonces ahí, mírese, ahí viene el gran Antíoco, el primero Antíoco el Grande, ¿cierto? Que tiene una connotación diferente. Al final, Antíoco terminó capturando a Seleucido, ¿cierto? Y en el 219, antes de la era común, digo, también invadió las ciudades de Tiro y Ptolomaias. Acuérdese que Tiro tuvo un final muy malo, ¿no? ¿Qué pasó con Tiro? Inclusive la Tiro que nosotros vemos en la Biblia, ¿cierto? En los mapas, Tiro y Sidón son profecías en las cuales deberíamos nosotros meditar, porque dice que Tiro quedaría como tierra extendida sin nada que ver. Y eso lo cumplió Alejandro Magno. Cuando quiso conquistar esas épocas, esas tierras, cogió y derrumbó todo eso absolutamente y lo volvió como un puente para meterse a una de las islas, ¿cierto? Entonces, eso también está en la historia, pero eso es profecía bíblica, una de las profecías bíblicas, una de las 2000 profecías bíblicas que se han cumplido. Bueno, 2000 era cuando yo tenía 22 años. Se me quedó el número, ¿no? 22, 23 años. ¿Quién sabe ahora cuántas serán? Porque yo he visto el cumplimiento de varias cosas últimamente. Entonces, sigue subiendo. Lo que sí es claro es que Israel sufrió consecuencias de la guerra entre estos dos reinos. Eso también lo hemos dicho, ¿cierto? Sin importar el resultado de las batallas. Como quien dice, gane el que gane, Israel siempre perdía, porque estaba en la mitad de los dos reinos, ¿cierto? Ahora, ustedes imagínense, no es difícil para Colombia, ¿cierto? Pero ustedes imagínense vivir entre dos rivales. Así tuvimos una época, de pronto en las ciudades no lo notamos mucho, bendito el Señor, pero las personas que vivían en el campo sí. ¿Y saben a qué me refiero? Aquí existió un conflicto armado durante muchos tiempos y el campesino estaba en la mitad de esos enfrentamientos, ¿o no? Ahora, yo no sé cómo sería el obrar, la verdad nunca he tenido la oportunidad de hablar, pero yo sí me imagino qué haría el pobre campesino si llegaba a la guerrilla. ¿O qué haría el pobre campesino si llegaba al ejército? Y de pronto si llegaban los paramilitares, ¿se dan cuenta? ¿Qué haría usted cuando usted vive solo en su finca, ¿cierto? Tiene una familia de 7 personas y le llega una tropa de 40. Difícil, ¿no? Entonces, pongámoslo en el contexto de Israel. Así más o menos sería una situación. Uno no sabe a quién seguir. Imagínese Antíoco, está con los de Egipto, ¿no? Tome, lleve. Llega a los de Egipto, está con los de Antíoco, no, tome, lleve. Increíble. Daniel 11, 12 y 13 dice, y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Nuevamente, ¿cierto? El rey del sur, es decir, el de Egipto, era Ptolomeo, ya lo miramos. Este rey, indolente y ¿qué? Dice voluble, abandonó su reino, dejándolo en manos de
Sosibio, su primer ministro, mientras él se entregaba a los placeres y el arte de las religiones ocultas. Entonces, ¿qué hizo este rey? Su país, piensen en esto, su país está en guerra. Pues él lo que hizo fue bajarse de la guerra, colocó sí un buen general delante de las tropas y le dijo, hermano, a ver usted qué hace. Me está comentando, yo voy a meterme a la biblioteca, ¿sí? Y voy a buscar unas cosas que me están gustando. Y empezó a darle, ¿cierto? Básicamente dice artes ocultas, ¿cierto? Y religiones del mundo. Religiones del mundo. Entonces, imagínense, esto le pasa a muchos creyentes hoy en día. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted está diciendo que algunos creyentes empiezan a mirar religiones del mundo? No tanto así. Pero como la Biblia es un libro tan precioso, ¿cierto? Entonces muchas personas los que hacen es que escuchar a uno y a otro y a otro. El todo es ¿qué? El todo es que hable bonito, ¿sí? Y que supla. ¿Qué buscamos en una predicación? Yo pregunto, ¿qué buscamos en una predicación? No como esta, porque esta es netamente histórica. Aquí lo que estamos buscando es contextualizar, ¿cierto? Pero también determinar la obra del Señor durante todo su tiempo y su profecía. Esto tiene implicaciones hasta el fin del mundo, ¿cierto? Hasta los finales del mundo. Entonces, ahí es cuando uno dice, preciosa Biblia que nos muestra eso. Entonces, ¿qué buscamos en una enseñanza, en una predicación? ¿Qué se busca? Tantas cosas. Aprender. ¿Aprender para qué? Porque a veces parece, ¿cierto?, que los creyentes simplemente vienen a escuchar, ¿cierto?, y a salir. Ya, eso debe tener un propósito especial el que nosotros aprendamos algo. Y ese fundamento debe ser replicarlo, ¿cierto? Pero seguir estudiando en la misma relación. ¿Cuándo hay problema? Cuando yo empiezo a hacer una biblioteca. Cuando yo me doy a las pasiones y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacen la mayoría de personas sin tenerlo presente? ¿Sabe qué terminan haciendo? Escuchan a este y toman de esto. Esto lo voy a almacenar y lo voy a poner en mi biblioteca. ¿Por qué? Porque argumentó bien, porque satisface, porque está incluido, porque está in. ¿Yo qué voy a saber? ¿Sí? Porque el Rúa me mostró que lo que sea. La otra parte, no, esto no me cuadra. Pero muchas veces de lo que decimos no era lo que deberíamos haber dicho sí. Simplemente hay un estrellón con mis conceptos. Lo que no me encaja acá, entonces mejor. Y entonces voy a donde otro y dice, mire, en cuanto a lo que dice, sí piensa igual que yo. ¿Y qué cojo? Lo almaceno. Al fin de unos años, ¿qué va a pasar? Va a quedar como yo estuve hace unos años, con un collage, ¿cierto? Con un collage de pensamientos que en muchas ocasiones se contradecía. Pero que cuando lo abordaba de manera particular, descrestaba, ¿cierto? Porque no hay nada más que el argumento. Usted argumente bien sobre algo y verá que ahí va a estar, ¿sí? Pero les animo, hermanos y amados, a que las cosas del Señor, sí, con entendimiento, pero son espirituales. Así que con el Espíritu también debemos discernir lo que conviene seguir, ¿ya? Esto para la pluralidad de enseñanzas que hoy en día desbordan todos los canales de la internet o de la red, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Me dolería saber que usted, por ejemplo, prefiere escuchar otro predicador el viernes que a mí. ¿En el sentido de qué? De que está bebiendo de acá. Es que el pastor con esos mandamientos, no, eso después, ya.
Entonces pongamos a este, porque este sí de Truman Show, ¿cierto? Este sí ya, y habla lo que realmente yo necesito hablar, escuchar. ¿Qué necesita escuchar? Vaya usted a saber. Sí, vaya usted a saber. Sí. Entonces, a esto hay que mencionarlo porque debemos tener un solo espíritu, un mismo espíritu y andar en esto. Pero además, la gratitud hay que resaltarla, ¿cierto? Debemos ser agradecidos con lo que recibimos, ¿sí? Con lo que recibimos. Entonces, ojo con esto. Este hombre, el pueblo, yo me dedico a los placeres míos. ¿Es como debemos orar? No. Sin embargo, pues ahí sucedió y eso pasó. Listo, el 13. Dice, y el rey del norte volverá a ponerse siendo en campaña en multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Dice, con ejércitos similares se enfrentaron en este lugar. Es un lugar geográfico. Rafia, ¿cierto? Ahí hubo una confrontación, más o menos, dicen los que saben, y pues yo tomé de lo que saben, ¿cierto? Que Ptolomeo IV poseía más o menos 70,000 hombres y 73 elefantes. Eso es como decir ahorita esos carros blindados. Sí, un elefante, a ver. Usted imagínese parársele enfrente a un elefante. Sin embargo, a esto les tocaba 73 elefantes. Y Antíoco el Grande, con 70,000 soldados y 103 elefantes. Suena chistoso, ¿no? Cuentan los elefantes. ¿Qué propone eso? Un armamento bastante interesante y un ejército grande. Un ejército grande. Esos se enfrentaron con esas dimensiones y por eso era que estaban como a par, como al par. En esta ocasión, el ejército de Antíoco fue derrotado por completo. Por supuesto, esta derrota no le gustó a Antíoco, ¿cierto? Y años después hizo esfuerzos para vengarse cuando su oponente murió, o sea, el rey de Egipto murió. Y mire ese encono tan terrible, porque ¿cómo uno llama eso? Es una guerra sin sentido. Si hubieran sido sabios, se reparten el mundo o esa parte, ¿o no? Y hacen alianzas estratégicas y comercian, ¿cierto? Y díganme si no hubiera sido mayor el éxito, pero no quisieron. Entonces esperó y cuando se murió en el 203, pues el sucesor era un niño de 5 años, se acostumbraba. ¿Y qué? Pues ahí fue cuando empezó a vengarse. Sí, en esa época se acostumbraba. Hubo reyes de Israel que empezaron también a los 7, 8 años a reinar. Entonces eso es. Ahora, obviamente detrás de este niño, pues ¿qué había? Asesores, ¿no? Consejeros. Eso fue unos 14 años después de la gran batalla de Rafia. Entonces, ¿qué les dice eso? Miren un encono cuánto puede durar, 14 años después. Y ahí un rencor, ahí se nota que no son hombres amadores ni seguros de la Biblia. Usted es consciente que la Escritura nos dice que no nos acostemos. ¿Cómo? Bravos, ¿cierto? Si tenemos mal genio con nuestro cónyuge, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Solucionar la situación y no acostarme bravo, porque la Escritura dice que no lo haga. Muy bien, miremos el 14 y el 15. En aquellos tiempos, vamos a ir un poco rápido porque quiero acabar hoy, ¿cierto? ¿Sí? Oh, sí. Vamos a ir un poco rápido. Dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur, dice, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Entonces, ¿ahí quién la lleva? Ahí Antíoco, ¿cierto? Entonces está.
En el año 202, antes de la era común, Antíoco pactó con Filipo V de Macedonia repartirse a Egipto, ¿sí? Entonces ahí hubo una y por eso fue que hubo harta gente, que hubo buena plata, buena fuerza, ¿cierto? Dice, entre comillas, lo sacamos, ¿cierto? Hombres turbulentos se refiere a judíos que se habían organizado en contra de Ptolomeo IV, buscando el favor de Antíoco. Posiblemente porque desde los tiempos de Alejandro Magno habían permanecido bajo el control de los Ptolomeos. Posiblemente, si esto, ojo, porque ahí posiblemente nos dice mucho, con excepción de esos 14 años. Entonces como que dijeron, ya es tiempo, vamos a irnos en esta oportunidad con y hicieron esas alianzas para derrocar al otro imperio que se venía venir. Algunos judíos quisieron hacer cumplir la profecía, esa visión cuando dice allá, ¿cierto? Por cuenta propia, pero fracasaron. Esa visión es recuperar la posición de Jerusalén, Judea, hacer Judea libre. Entonces ellos, ¿qué pensaron? Vean, nos hacemos con ¿cierto? Hacemos esa alianza, conseguimos nuestra libertad y ya. Entonces cumplimos la visión, la profecía, porque está visto que a través de la historia a Israel siempre se le ha prometido ser una ciudad, un país libre, un reino libre. Es más, gobernando, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Qué pasó? Fracasaron en ese intento. La frase para cumplir la visión sugiere que aquellos que se opusieron a Ptolomeo querían cumplir la profecía de poner libre a Judea, que es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces eso es lo que sugiere y eso es lo que enseña. Dice, otra posición es que aquellos judíos turbulentos, sin saberlo, ayudaran a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál? En cuanto a las pruebas que esperaban a Judea según la visión. Entonces, la otra posición es que sí, realmente esa visión que cumplirían sería la profecía del Señor en que iba a haber más juicio, porque de hecho más adelante viene más castigo y las situaciones más difíciles, ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores de Daniel, ¿sí? Entonces ahí se desarrolla. Dice, caerán, aunque ayude a cumplir la profecía, fracasarán en su propósito de hacer independiente a Judea. Eso es lo que nos habla esos versículos que históricamente se pueden comprobar. Continuemos entonces, versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistirlo. ¿Listo? El rey del norte en este caso es Antíoco el Grande. ¿Sí? Ya lo sabemos. Tomará la ciudad fuerte, tiene que ver con Escopas, que es el general egipcio, ¿cierto? Se encontró con Antíoco en Paneas, que es un lugar cerca de las fuentes del Jordán, y fue derrotada huyendo a Sidón. ¿Sí? Entonces ahí hay una situación, y fíjese cómo encierra la tierra también, porque están en medio de la tierra, o más bien la tierra prometida está en medio de esos conflictos y hace relación a eso. Ciudad fuerte, donde fue obligado a retirarse, que en este momento es, ¿cuál? Sidón. ¿Listo? Su pueblo escogido, el ejército selecto de Egipto fue enviado bajo Europa, y dice Menocles, y esos son nombres interesantes, y Damoceno a librar a Escopas, pero en vano. Esto es un apartado de Jerónimo. Jerónimo es un historiador, ¿no? Un historiador que recuerda ese hecho. Ese pueblo escogido es un grupo de soldados escogidos con una misión especial, ¿cierto? Librar a Escopas, ¿cierto? Del cautiverio, pero fracasaron. Miremos del 16 al 19. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Muy rápido? Bueno, entonces vamos un poco más lentos. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, ¿sí? Y no habrá quien se le pueda enfrentar. El que vendrá contra y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder.
Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convicción, ¿cierto? Perdón, convenio, sí, y le dará una hija de mujer para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más, ¿cierto? Un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dice, el que vendrá contra él es una frase que apunta a Antíoco el Grande, ¿cierto? Quien no solo derrotó a los egipcios, sino que invadió Tierra Santa, la tierra gloriosa que se menciona acá. Entonces, efectivamente, se coloca en esa situación. Afirmará luego su rostro. Dice, esta invasión fue acompañada por terribles acciones contra los habitantes de la tierra tomada. Es apenas comprensible en medio de una guerra, ¿cierto? Cuando se logra conquistar después de tantas, ¿qué va a pasar? Pues hermano, yo acabo lo que más pueda. Bueno, yo no, ¿cierto? Pero ellos sí acaban lo que más. Por eso, cuando dice afirmar su rostro, es una manera de decir, se enfureció de tal manera, ¿cierto? Fue en contra de ese pueblo de tal manera, ¿cierto? Que tomó todo lo que pudo y destruyó todo lo que pudo. Esa es la condición específica y es algo que generalmente hoy en día se ve cuando las personas se enfocan mal, tratan de desarrollar sus acciones con condición mala. Hay gente que odia sin sentido. De verdad hay gente que odia sin sentido. Sencillamente porque a una persona le está yendo mejor que a esa persona, deciden desde su corazón odiarla. ¿Y cómo empieza ese odio? Ese pequeño odio, ¿cómo empieza? Con la razón. Dice, ¿y este cómo es que logra tanto? ¿Cierto? Si yo soy buen trabajador y mire este, qué tan de buenas que... Y ese pensamiento empieza, ¿cierto?, a hacer eco en la vida. Y de ahí para allá empieza a aflorar un rincón en la vida de las personas, porque deciden odiar, en lugar de alegrarnos. ¿Cómo debemos pensar? Que no estamos preparados nosotros para recibir esas riquezas. ¿Sí lo piensan así? ¿Cuántos de acá son supermillonarios? Levante la mano. Hay unos de millonarios, pero supermillonarios, estoy hablando de supermillonarios. Entonces diríamos en bendiciones y en gloria. Amén. ¿Cierto? Pero bendito sea el Señor, vivimos. Al Señor le ha placido que tengamos unas comodidades, ¿cierto? Eso sí, que vivamos mejor que antes. Eso sí, ¿cierto? Entonces, en esas condiciones vamos. Pero hay que meditar y agradecer continuamente por lo que tenemos. La clave de estar, ¿cierto?, siempre sometido al Padre. Gracias, Dios, porque lo que tú me das es lo que tú crees que yo me merezco. Porque seguramente si me da más, ¿qué pasa? Lo que usualmente pasa cuando no hay un corazón rendido a los pies del Señor. Se olvida de Dios y empieza a desarrollar este pensamiento. Yo guardo Shabbat desde París. Entonces el primer viaje yo digo amén, ¿cierto? Porque París, vaya. Pero en 15 días yo guardo Shabbat desde Inglaterra. Y pues yo también digo amén, porque de todas maneras la palabra dice que donde quiera que esté, debo guardar Shabbat, ¿sí? ¿O no? Pero entonces, ¿para qué sirven las quejilot, las congregaciones? Para crecer, para mantener unidad, para, como decíamos en la oración, ¿cierto? Para saber que el día de mañana me van a traer de París o de Inglaterra o de donde sea. ¿A dónde? A Jerusalén, ¿cierto? Y ahí vamos a estar unos
al lado de otros. Para eso sirven. Para saber que debo comportarme con unos parámetros porque no soy yo solo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde debemos tener y enfatizar. El versículo 17 afirma luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Cómo ven este versículo? ¿Qué pasa ahí? Aquí lo que intentan hacer es ¿qué? Un engaño político. Porque mire que dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder, ¿cierto? Dice, y hará con aquel convenios, ¿cierto? Y le dará una hija de mujer para destruirlo. Ya vimos que esto se vio en épocas pasadas. ¿Qué salió de ahí? Un convenio temporal, ¿cierto? Se hizo paz, se dieron la mujer, pero al fin del cabo, pues la mujer se vengó, si quiere, ¿se acuerdan? Ya en este mismo contexto lo vimos. Entonces, no tendrá éxito. Dice, el que vendrá contra él, es una frase que apunta a Antíoco el Grande, ¿sí? Quien no solo derrotó a los egipcios, sino que invadió Tierra Santa, la Tierra Gloriosa. Después de establecer su dominio sobre Tierra Santa, Antíoco quiso ¿qué? También hacer lo mismo con Egipto. ¿Y qué hizo? Él le da a Ptolomeo Epifanes su hija. ¿Cómo se llama? Aquí es donde hay razón, ¿cierto? Del cuadrito que les mostré hace 15 días. ¿Quién era la hija de Ptolomeo? Él da a la hija de Ptolomeo, perdón, la hija de Antíoco. ¿Quién era? Cleopatra. Pero esta no es la Cleopatra que vemos en la televisión. Esta es Cleopatra primera, acuérdense, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Dice, poniéndole Seleucia, ¿cierto? Y Judea como dote, o sea, son dos ciudades, ¿sí? Asegurando así su neutralidad en la guerra con Roma. En ese momento, Roma, ¿qué estaba haciendo? Roma ya se estaba despertando, ¿cierto? Ya estaba desarrollando ese imperio poderoso, ¿cierto? Él esperaba por medio de su hija conseguir Siria, Cilicia, Licia y aún Egipto al final. En otras palabras, bueno, acá vemos, dice, pero Cleopatra favoreció a su esposo antes que a su padre y así echó a perder la treta de él. Esto es Jerónimo, quien dice esto. ¿Qué sucedió? Tengo una hija y me echo un cabezazo y le digo, se la voy a dar como esposa, pero realmente lo que quiero es que ella, ¿qué? Sea una espía mía. Y mi hijita, váyase, pero me tiene al tanto, ¿no? De todas las cosas y vamos a hacer plática aquí, pero de esta manera. Vamos a conquistar y... Eso fue lo que hizo. ¿Qué pasó con Cleopatra? Fíjese que fue tanta la situación que Cleopatra conocida no se conoce como Asiria. Cleopatra se conoce como la reina de ¿qué? De Egipto, ¿cierto? A Cleopatra que nosotros conocemos. Y fíjese de dónde viene, de dónde parte. Ahí vienen las dinastías, los nombres de las Cleopatras. Porque se afianzaron a esa tierra también. Acordémonos de Cleopatra, que era una estratega interesante. No pasó lo que debió pasar, pero al fin del cabo, ¿qué? Metió su familia allá, ¿sí o no? Porque era su hija. Continuemos, versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más, ¿cierto? Perdón, muchas. Más un príncipe hará cesar su ofrenda y aún hará volver sobre él su oprobio. Entonces, esto es guerra de príncipes, digámoslo así. Dice las islas, dice, él tomó muchas de las islas del mar Egeo en su guerra con los romanos y cruzó el Helesponto, que es una región, ¿cierto? Un príncipe le hará para su ofrenda. Parar su ofrenda, sí. Sí, un príncipe le hará parar su ofrenda. Afrenta, perdón. Ok, ¿qué dice ahí? Lucio Cornelio, ¿cierto?
también llamado Escipión africano, era un general romano, ¿cierto? Derrotando a Antíoco en Magnesia, en el 190 antes de la era común, hizo cesar el reproche que él ofreció a Roma al infligir daño a los aliados de Roma. En este momento ya Roma se le enfrentó, ¿cierto?, directamente y empezó a desarrollar esas conquistas. ¿Qué hizo? Se le paró y lo frenó. Esta vez y otras veces. ¿Qué nos acordamos de ese ejército romano? ¿Qué hemos dicho de ese ejército romano? ¿Qué es? Es un ejército que era netamente sanguinario, el peor de todos. Acuérdense la relación de la bestia que hace, ¿cierto? De ese ejército. ¿Qué condición tenía? Despiadado. Despiadado. Entonces, asimismo, andaban estos. El versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Entonces esto muestra casi que el final, dice, volverá su rostro a las fronteras, dice, obligado por los romanos a ceder todo su territorio al oeste del Tauro y a pagar los gastos de la guerra. Puso guarniciones en las ciudades para él, ¿cierto? Sí. O por él dejadas, para él dejadas. Entonces básicamente empezó a ser súbdito, si se quiere. Dice, tropezará y caerá, tratándose de robar el templo de Júpiter en el... Esto le llama a uno la atención, ¿no? Dice, él trató de robarse esa estatua. Dice, en la noche, sea por avaricia o por falta de dinero para pagar tributos, el tributo impuesto por los romanos, que eran en ese tiempo 1000 talentos. Esto lo dice Justino, ¿cierto? Que es uno historiador también. Fue muerto con sus soldados en una insurrección de los habitantes. ¿Por qué cree que se iba a robar esas estatuas? Oro. Básicamente oro, ¿cierto? Pero, a ver, allí cayó y no volvió. El versículo 20, se levantará en su lugar que uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Qué propone esto? Sigue un sucesor, que lo que hizo fue ¿qué? Dedicarse a cobrar impuestos. ¿Y quizás con qué propósito? Adquirir dinero, ¿cierto? Para empezar otra vez esas campañas, porque estaba visto que era su destino. Pero dice que no duró mucho tiempo, pero no se murió, o sea, no lo mataron en la guerra. Se murió de manera sencilla, digámoslo así. El sucesor de Antíoco el Grande fue Seleuco IV Filopator, su hijo, en el 187 a 176 antes de la era común. Dice, este rey fue conocido por enviar cobradores de impuestos por todos sus territorios. La razón de imponer impuestos tiene que ver con el pagar la deuda que su padre había adquirido con los romanos. Como quien dice, ¿estaba qué? Vendido. Estaba vendido, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si no se le paga el impuesto a los romanos? Pues viene, ¿cierto?, la arremetida, como era de acostumbrarse en esas condiciones o en ese desarrollo. Su muerte después de 11 años fue de manera desconocida. No, de hecho, no se sabe cómo murieron. Pero pues ahí está determinada y se cumple perfectamente. Es increíble cómo esta historia... No se duerman. No se duerman. Hagan el esfuerzo de no dormirse, ¿cierto? Todo esto va a tener una relación profunda con... Mire, ¿qué pasó? Cuando a veces leemos la escritura, estábamos leyendo. No me acuerdo qué texto estaba leyendo en esta semana de la escritura. Y yo veía la relación histórica que esto, ¿cierto? De esto en el texto. Decía, oiga, mire, sí, porque estaban sujetos a los egipcios. Cuando dice que en busca de los
de favores de los egipcios. Uno dice, claro, es que estaban en medio de la batalla. Entendemos la escritura cuando empezamos a leer, ¿cierto? Y se nos aclaran cosas que antes para nosotros eran, ¿qué? Ocultas. Pero debemos estar pendientes de esto. ¿Listo? Ok. Yo sé que todo el peso de Shabbat cae en estos momentos, que la voz mía es arrulladora, ¿cierto? Sí. Esfuérzate y sé valiente. Para la palabra despreciable que se utiliza allí, ¿cierto? Dice un lugar, ¿cierto? En su lugar un hombre despreciable, porque el versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán, ¿cierto? La honra al reino. Dice, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Que la escritura diga que va a subir una persona que tiene una connotación de ser despreciable, es algo interesante. El que sube, ¿quién es? Alguien sin nada de respeto por nada, ¿cierto? Esa palabra viene del Hebreo 9:59. Dice, desestimar, abatir, desechar, ¿cierto? Despreciable, despreciar, tener en poca estima, alguien que no, ¿sí? Menospreciar, poco, pero además, ¿qué es? Vil. Es una persona vil. O sea, es un corrompido, es un corrupto, es un despreciable, en todo el sentido de la palabra. ¿Quién es? Antíoco, llamado ¿qué? Y ya sabemos quién es, ¿cierto? Dice, fíjese que fue conocido como el ilustre porque se movió bien en las esferas, digamos, de gobierno, ¿cierto? Dice por vindicar, o sea, por lamber, ¿cierto? Los derechos del linaje real contra Heliodoro. Fue apreciado por un juego de sonidos, ¿cierto? O más bien fue apodado por un juego de sonidos como Epímanes, y que se traduce el maniático. Por eso es que muchos dicen que Antíoco, lo llaman así, Antíoco, ¿qué? El loco. Ya habíamos mencionado sobre eso. Ok, dice, debido a sus caprichos locos, contrarios a la dignidad de un rey. Dice ahí, se emborrachaba con los demás o las personas más bajas, ¿cierto? Se bañaba con ellos en los baños públicos. Era un rey, ¿sí? Y bromeaba locamente y tiraba piedras a los transeúntes. Sí, o sea, como cuando se sube uno acá y ve a cualquiera y ¡pah! Pero además yo creo que se reiría. ¿Y qué haría el que pasa? Pues se queja porque no puede hacer absolutamente nada, ¿cierto? Porque el que dio la piedra es loco. Es un tipo loco que obra de manera rara. Entonces, muy bien. En realidad, el trono le correspondía a Demetrio Soter, ¿cierto? Hijo de Seleuco Filopator. Pero Antíoco, valiéndose de engaños, se apoderó del reino. Por eso es que habla la condición de halagos. Astuto sí era. Igualito que el diablo, ¿cierto? Astuto sí era. Entonces, indiscutiblemente la nación no lo iba a nombrar como rey nunca, ¿cierto? Mucho menos en público. Pero él conocía, ¿cierto? O más bien se valió de su astucia. ¿Para qué? Para engañar a algunas personas, y como conocía las cortes romanas, pues lo que hacía era que tomó de eso, porque Roma también era una cosa bárbara, ¿ya? El Senado romano era algo interesante. Así eran como víboras, ¿cierto? Que se cuidaban tanto en los pies como en la cabeza, porque donde podían prenderse, se prendían y quitaban la cabeza de cualquiera, ¿sí? Y de ahí miró y utilizó esos conceptos laudatorios. ¿Para qué? Para adquirir votos, y de esa manera, ¿cierto? Se hizo al poder. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de agua. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto.
aquí ya viene el concepto del desarrollo de guerra de Antíoco Epífanes, ¿cierto? Todos sabemos a dónde termina. Pero aquí lo que quiere decir es que Antíoco Epífanes invadiría Egipto con fuerzas increíbles, ¿cierto? Armadas y con una connotación que destruye absolutamente todo. De hecho, por un tiempo no se le podía hacer frente porque gobernó muchas cosas. Le fue bien en sus primeras campañas de gobierno. Dice Ptolomeo Filometer, ¿cierto? Hijo de Cleopatra, hermana de Antíoco. Mire la relación. Este príncipe del pacto, quien estaba unido con el pacto con él, los tutores de Ptolomeo, mientras era menor de edad, trataron de recuperar de Epífanes esas ciudades, ¿cierto? O esos territorios que habían sido prometidas por Antíoco el Grande como dote de Cleopatra. Entonces ahí hicieron, en casamiento con Ptolomeo Epífanes, de ahí surgió la guerra. Los generales de Filometer se fueron derrotados y Pesulio, llave de Egipto, fue tomada por Antíoco, ¿cierto? En el año 171. Bueno, lo que dice ahí es que el hijo de Cleopatra trató de tomar las tierras que se le habían prometido, ¿cierto? Pero no se dieron las cosas. Así, bueno, se dieron en esa situación. Ese príncipe de pacto, eso por un lado. Otros creen que la frase príncipe del pacto se refiere a Onías III, que era el sumo sacerdote, ¿cierto?, de la Tierra Santa en esa época, y que fue asesinado en el año 171. ¿Por qué fue asesinado? Pues porque el hermano de Onías se le acercó a Antíoco y lo que hizo fue un pacto con él, un pacto real, en el cual repartía las ganancias del templo, ¿sí? Como quien dice, se acercó delante del rey y le dijo, óigame, póngale cuidado. Sí, las ganancias que para él eran ganancias, ¿qué serían? Las ofrendas, todas las contribuciones, que para el caso son muchas, ¿no? ¿Ah? No se le olvide que en cada fiesta, en cada situación que llevaban el pueblo, ofrendas, ¿cierto? Entonces repartió a manera, muestra si lo coloco acá así. Se me fue para atrás. Sí, el hermano de Onías III, Josué, propuso un pacto al rey de Siria, ¿cierto? Nombrando a él sumo sacerdote a cambio de cederle una parte del tesoro del templo. Incluso llegó a cambiarse el nombre por el de Jasón. Antíoco III aceptó el trato y en el 175 antes de la era común, Onías III fue llevado, ¿cierto?, en arresto y posteriormente, pues obviamente fue muerto. Y quien pasó a ocupar esos puestos, el sumo sacerdote, fue su hermano. Se hizo un negocio con la fe, ¿sí? Quizás de ahí vienen muchos pastores, ¿cierto? Bueno, digo yo, ¿cierto? Que hacen negocios de fe. ¿Negocios de fe? O negocios con la fe. Mire una palabrita como, ¿cierto?, es honesto, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Mire, hay que tener cuidado en todo momento, no permitir desenfocarnos de las cosas. Versículo 23 dice, después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Qué debemos decir sobre esto? Que es Tejeyes, nota 3 divisiones, que es un comentarista, nota 3 divisiones de la historia del Vil. O sea, ¿cuál es el Vil? Antíoco, ¿cierto? Que continúan hasta el fin del capítulo. La primera, su subida al poder, eso lo ven desde el versículo 21 al 22. La segunda, el tiempo desde que cuando comenzó, cuando hizo el pacto hasta cuando quitó los sacrificios diarios y estableció la abominación de desolación, que es la que ya miramos, ¿cierto? Del 23 al 31. Y 3, su carrera de blasfemia hasta su destrucción. Fíjese que estas condiciones
son las que supuestamente se verán al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Un periodo, ¿cierto?, en que el sacrificio... ¿Va a volverse a haber sacrificio en Jerusalén? Pregunto. ¿Será que sí? Ya los hay. Sí, pero los hay como para preparación, ¿cierto? Pero tan pronto se haga, oído, tan pronto se haga el templo, ¿qué cree que va a pasar? Va a haber un problema, porque yo me imagino a todos esos defensores de animales diciendo que no hagan sacrificios, ¿cierto? Entonces, miren, si se construye el templo, posiblemente empiecen los sacrificios, ¿sí? Y si hay sacrificios, entonces quien llegue con esa condición hará lo mismo, los quitará. Y yo he pensado en esto, oído, en el futuro, ¿cómo se pueden quitar esos sacrificios? Con política. Entonces usted se para y dice, el templo de Jerusalén, ¿cierto? Es una relación que va en contra de los derechos de los animales, ¿sí? Y muchos dirán, ¿por qué no cogen y se matan ellos mismos en lugar de matar al pobre? ¿Sí? Y con leyes quitarán, creo yo, permítame extenderme un poquito, ¿cierto? Pueda que me equivoque, de hecho, muy fácil que me equivoque, pero el contexto puede ser ese. Y mundialmente, ¿qué dicen? Sí, porque no entienden la relación de los sacrificios con la salvación, ni lo entenderán, ni siquiera se preocuparán. Luego dice, ¿cierto? Dice, primero vino la subida del poder, que desde luego tiene que ser de manera carismática para que todo el mundo quede contento. Luego viene cesar los sacrificios y luego en su carrera de blasfemia y destrucción. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? El espacio que se da para Apocalipsis en los últimos tiempos, donde aquel inicuo no tendrá consideración y hablará blasfemias directamente contra, ¿cierto?, el Padre. Entonces, mire que esto nos enseña algo. ¿Qué debemos tomar de esto? La Biblia nos enseñó históricamente, pero muestra grandes cosas que se van a repetir. De hecho, se tienden a repetir. Se tienden a repetir. Entonces, ¿qué debemos nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar atentos. Estar atentos. Oído a esta sugerencia. No se prohíba pensar bíblicamente, ¿cierto?, en el futuro. La Biblia nos habla de un futuro para nosotros y da ciertas relaciones de cómo va a presentarse ese futuro. ¿Sí? Y tampoco se le olvide esto, los hechos que se han narrado ya pasaron. Han pasado, pasarán, o sea, están pasando y pasarán. Aquí está. Ok, hará engaño, dice, fingiendo amistad con Ptolomeo, ¿cierto? Como si quisiese ordenar su reino para él, tomó posesión de Memphis y todo Egipto, los lugares más fértiles en abundancias. Versículo 24, dice hasta la Alejandría. Con poca gente al principio para evitar sospechas, sus fuerzas eran pocas. También es un buen estratega. También era un buen estratega, ya lo miraremos por qué. El versículo 24 dice, estando la provincia en paz, ahí es donde vemos que es bastante hábil, y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. ¿Qué hizo? También se tiene sobre eso. Una de las tácticas de Antíoco era atacar por sorpresa. No solo de él, sino de todo el mundo, ¿cierto? Pero lo que implicaría la frase estando la provincia en paz y en abundancia, pues no esperaban un ataque de ninguno ni de alguna parte, ¿sí? Entonces lo que sí se da es que los tomó por sorpresa y obviamente cuando un pueblo está relajado, ¿qué va a pasar?
sencillamente no ve venir las cosas. ¿Puede pasarnos? Hay mucha gente hoy, muchos creyentes que dicen, no, ¿cuánto hace está que viene esa persecución? Ya no viene. Es más, hay teorías muy bien argumentadas que dicen que la persecución ya fue y que no volverá, que lo que fue. ¿Sí se da cuenta? Yo con todo el alma les diría, pare el ojo, ¿cierto? Y esté atento. Porque entonces, ¿cuáles son las alertas de la Escritura? Pero aún más allá, oído, cuando en el Apocalipsis dice frases como estas, y estos son, ¿cierto? Los que son traídos de la gran ¿qué? Los que han salido de la persecución. Y está en el escenario de los últimos tiempos. De hecho, ya están delante del Padre. ¿Sí se dan cuenta? Están en el cielo. Y ahí el mismo Señor está diciendo que hay persecución, que hubo tribulación. Es el texto que narra Apocalipsis. ¿Sí? Y hasta donde yo sé, el trono blanco no se ha dado. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Hasta ese momento no. Entonces, mucho ojo, repartirá entre los soldados, sí. Primera Macabeos 1:19, ya sabemos que es un libro histórico, no es bíblico, pero es histórico. Dice lo siguiente, 19 y 20. E hizo la guerra a Ptolomeo, rey de Egipto. Atemorizado huyó ante él, y fueron muchos los que cayeron heridos. Antíoco se apoderó de las ciudades fuertes de Egipto y volvió cargado ¿de qué? Despojos. Esa es la narración, ¿cierto? Que tiene que ver con esto. 6 y 25 y voy en el 24. Ok. Contra las fortalezas formará sus designios, ¿cierto? Formará un plan estudiado para hacerse dueño de las fortalezas egipcias. Las tomó todas, con excepción de Alejandría. Bueno, que con éxito pudo resistir. Reteniendo Pelucio, ¿cierto? Para sí, se retiró a Judea, donde en venganza por el regocijo manifestado por los judíos al informe falso de su muerte, el cual los indujo, no creo claro eso, dice, reteniendo Pelucio para sí, se retiró a Judea, donde en venganza por el regocijo manifestado por los judíos al informe falso de su muerte, el cual los indujo a una revuelta, ¿sí? Juzgó a Jerusalén por asalto y estrategia por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que al verlos el pueblo judío, ¿cierto? Que habían sido liberados, entonces ¿qué hizo? Hubo en contra, se fue en contra y hubo una zarandeada ya directamente del pueblo del Señor. Dice, cuando habla de por un tiempo, en la parte de arriba, su rabia no será para siempre, solo será por un tiempo limitado por, ¿cierto? O sea, permitido por Dios. Es lo que se dice sobre ese concepto. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. ¿Qué sucede acá? Dice, está visto que Antíoco quería a Egipto a como de lugar. ¿Qué hizo? Al fin del cabo, lo que hizo fue tomar, digamos, un convenio con los príncipes de ese entorno. Dice, está visto que Antíoco quería a Egipto a como de lugar, y de esta manera controlaría toda la ruta de Egipto. Israel, dice Siria, pero eso, por eso invadió en el 168 antes de la era común. Dice Ptolomeo Filometor, lo opuso resistencia, pero fue traicionado por sus propios hijos, ya que estos eran sobrinos de Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo?
Mientras estaban desarrollando esa gran guerra, pues los egipcios se colocaron en el frente, pero iban con todo el desarrollo de su ejército, pero también iban ahí los príncipes. Los príncipes realmente hablaron con Antíoco y se pusieron de acuerdo. Y lo que pasó ahí, o lo que se trata de decir ahí, es que engañaron, ¿cierto?, al rey, a su papá, prácticamente. Y ahí hicieron un convenio, ¿cierto?, con Antíoco Epífanes. Al fin del cabo, era el tío de ellos, ¿cierto? Ok, entonces, ¿ahí qué sucede? En los siguientes versos se ve el trato entre Antíoco y sus sobrinos, pero los romanos dañaron los planes de los tres. Iba bien la situación, pero al fin del cabo los romanos se le opusieron. Dice versículo 26 y 27, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. ¿A qué le se refiere? Dice, en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha estado, ¿cierto? No se ha dado. Entonces, ahí muestra específicamente las relaciones de diálogo que se desarrollaron para hacer estos convenios, ¿sí? Esto, lo que se ve ahí, es una traición. Dice que se sientan a la mesa con mentiras. Cualquier concepto político o parecido al político hace relación a esta realidad. Muy bien, continuemos. El versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice en cuanto a eso? En su regreso a Siria, atacó a Jerusalén. ¿Ya? Era metrópolis del pueblo del pacto de Jehová. Mató, se dice, ¿a cuántos? 80,000 hombres, y tomó 40,000 prisioneros y vendió 40,000 como esclavos. ¿Sí? Entonces, era negociante, comerciante y malo con ganas. Pero lo curioso es que siempre el que pagaba en ese orden era Jerusalén, o el pueblo del Señor. Ahí en este pasaje se refiere a eso. Sí, el pacto santo específicamente. Arremetió contra Jerusalén y tomó a todas esas personas, a muchos mató, a otros tomó como siervos y a otros los vendió como esclavos. Dice, alcanzará su propósito guiado por Menelao, ¿cierto? El sumo sacerdote. Entró al santuario con blasfemia, quitó los vasos de plata y oro, santificó puercos en el altar. Sí, sacrificó puercos en el altar. No santificó, ¿no? Sino sacrificó puercos en el altar. Y derramó el caldo de su carne por el templo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque sabía efectivamente lo que implicaba para el pueblo. Miremos este texto. Este es segunda de Macabeos 5, del 15 al 16. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo, dice, el más santo de toda la tierra, siendo su guía el traidor a la religión y a la patria, Menelao, ¿cierto? Con sus impuras manos tomó los vasos sagrados y arrebató los dones que por otros reyes habían sido ofrecidos para realzar la gloria y la dignidad del lugar, entregándolos a manos impuras. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué nos hace recordar? Si no conocemos la historia, tampoco podemos interpretar este texto de Macabeos. Recuérdese que para la reconstrucción del templo que se hizo, se devolvieron muchos vasos, se donaron otros, se hicieron ¿qué? Ofrendas y se compraron cosas, todo lo que necesitara, ¿para qué? Para la construcción del templo o la reconstrucción del templo. ¿Sí se acuerdan? De eso ya hemos mencionado en algunos apartados. 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se encenderá con los que, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Resulta que aquí lo que pasa es que cuando se habla de las naves de Quitín, ahí mencionamos, ¿cierto? Esas naves son griegas, pero ¿qué traían esas naves? ¿Qué traían esas naves? Romanos, embajadores romanos. Sí, por eso es que el texto dice que porque vendrán contra él naves de Quitín y él prácticamente no puedo hacer nada. En últimas le sacan el mal genio, ¿cierto? Queda atado de manos y ¿contra quién la emprende? Nuevamente contra el pueblo del Señor, ¿sí? Aquí la frase dice, el párrafo dice, la expedición no tendrá tanto éxito como la primera. Dice Pompilio Leona, ¿cierto? El embajador romano se encontraba con él en Eleusis, a 6 kilómetros de Alejandría, y le presentó el decreto del Senado. El decreto es que se estuviera quieto, ¿cierto? Cuando Antíoco contestó que consideraría lo que había de hacer, o sea, como quien dice, esperen un momento, voy a pensarlo. ¿Qué hizo este delegado romano? Pompilio trazó una línea alrededor de él con una vara y dijo, necesito respuesta para el Senado antes que tú salgas de este círculo. Antíoco se sometió, se retiró de Egipto y sus flotas de Chipre. ¿Sí? Era fuerte, pero no tanto para enfrentar a los romanos. Soberbio ese romano también, ¿no? Esas naves, ahí decimos las de Quitín, eran griegas y transportaban embajadores romanos, como les dije hace un rato. Entonces, por miedo a los romanos, se retiraría, pero se ensañaría contra los judíos para desquitarse con alguien sencillamente. Eso también hace parte de este relato. El versículo 30, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Primera de Macabeos dice lo siguiente. Dice, en aquellos días salieron de Israel hijos inicuos que persuadieron a muchos diciendo, vamos y pactemos pacto con la gente, las que hay en contorno nuestro, o sea, con los... Sí, pues desde que nos separamos de ellos, nos ha hallado males muchos. Y bien pareció las palabras a sus ojos. Y ¿cómo dice? Espontaneáronse, eso dice ahí, algunos del pueblo y fueron al rey. Y dióle potestad de hacer las justificaciones de la gente. Y edificaron un gimnasio en Jerusalén, ¿cierto? Según las leyes de la gente. Y se hicieron prepucios y apostataron de la alianza sacra y se ligaron con las gentes y se vendieron para hacer lo malo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Hay varias cosas que empezó a hacer el pueblo de Israel. Cosas que van en contra de la misma Torah, de la misma palabra. Primero hicieron un gimnasio, ¿sí? Edificaron un gimnasio. ¿Qué eran los gimnasios? ¿Para qué se utilizaban los gimnasios? Para rendir culto al cuerpo como tal, ¿sí? Tanto que ya decíamos en alguna oportunidad, esas competencias se hacían, ¿cómo? Los competidores iban desnudos totalmente. De ahí la razón o el porqué de que se reconstruyeron, ¿qué? Prepucios. Porque no se les olvida que eran judíos, y los judíos que se conozcan son, ¿qué? Circuncidados. Entonces, ¿cómo se reconstruyeron los prepucios? Alando, ¿cierto? Cogían y se lo alaban nuevamente, se ponían a y empezaban así. ¿Eso se puede? Sí. Usted puede mirar, bueno, no les voy a decir, pero si hay una tribu donde tienen esa costumbre de envolverse
el aquel y lo hacen crecer. Queda funcionando para nada, pero lo hacen crecer. Entonces, esa es la situación. Ok, miremos 31, que se ríen, es la verdad. Eso se puede mirar. 31, 32 y le damos hasta el 36. A ver, John, fuerte, para que me ayude a leer. Para que no se ría. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Elohim de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Sí, hasta ahí está el 36. Llama la atención el versículo 35, ¿no? También algunos de los sabios caerán para hacer ¿qué? Depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Qué nos dice eso o qué nos hace, qué nos recuerda eso? Son mártires, ¿cierto? Pero efectivamente habrá mártires en los futuros tiempos. ¿Cuál es el propósito? Mire que aquí es interesante, ¿no? Mire que la palabra dice para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Fíjese que a veces esas circunstancias de violencia, ¿cierto? O de muertes traumáticas, quizás con qué? Con condición de torturas, sirven para purificar el alma, según el texto, ¿cierto? Nos acordamos también de los tiempos postreros, cuando muchos de los creyentes serán ¿qué? Muertos. Sencillamente por ser ¿qué? Por ser creyentes. Por tener dos componentes. ¿Cuáles dos componentes van a ser difíciles, cierto? En los tiempos futuros. Primero, guardar los mandamientos. Segundo, el nombre de Yeshua, la fe de Yeshua. Y ahí es donde se va a notar la persecución, porque usted puede ser creyente, ¿cierto? Pero no guardar mandamientos, entonces la lleva suave, ¿sí? O usted puede guardar mandamientos, pero no ser mesiánico o no seguir al Mesías, entonces también tendrá un componente. La Escritura dice que los mártires realmente salen o los pone ¿quién? La verdadera Kehilá, los que guardan los mandamientos y siguen la fe de Yeshua, del Mesías. Entonces, eso para tener claro. En este caso, acometieron y mataron a los adoradores, ¿cierto? De suerte que el culto del templo fue suspendido. Además, decretó Antíoco que todos bajo pena de muerte se conformaran, ¿cierto? Se conformaran con la religión griega. Y el templo mismo fue consagrado a Júpiter olímpico, que es de hecho es una blasfemia, identificándose él con aquel dios, con altivez fanática, quiso hacer universal el culto a sí mismo. Lo que generalmente hacen esos líderes desquiciados, ¿cierto? Quieren ser dioses. Primera de Macabeos nos cuenta el relato, es largo, dice, la aprovisionaron, ¿cierto?, de armas y vituallas. Y juntando los despojos de Jerusalén, los depositaron en ella, viniendo a ser para la ciudad un gran lazo. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente en el torno al santuario y lo profanaron. A causa de ello, huían los moradores de Jerusalén, que vino a ser habitación de extraños. Se hizo extraña a su propia prole y sus hijos la abandonaron. Su santuario quedó desolado como en el desierto.
sus fieles se convirtieron en duelo. Sus fiestas se convirtieron en duelo. ¿Sus sábados en qué? Y en desprecio su honor. ¿Qué está contando esto? Jerusalén ya no era nuestra Jerusalén. Jerusalén era una ciudad tomada donde se veía absolutamente todo, menos el servicio al Señor. Continúa, dice, a la medida de su gloria creció su deshonra y su magnificencia se volvió en duelo. El rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formaran un solo pueblo, dejando cada uno sus peculiaridades, leyes. ¿Qué les dice eso? Eso es realmente una estructura de nuevo orden mundial, una sola identidad a manera mundial. ¿Sí? Un solo pueblo. Todas las naciones se vinieron a las disposiciones del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. Si ven lo interesante del sábado, ahí es Shabbat, el reposo. No cumplirlo implica profanarlo. No seguirlo ni guardarlo implica hacerse ajeno a las cosas del Señor. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén, a las ciudades de Judá, órdenes escritas de que siguieran todas aquellas leyes, aunque extrañas al país. Que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y las libaciones. ¿Se entiende, no? Que se profanasen los sábados y las solemnidades. Que se contaminase el santuario y el pueblo santo. Que se edificasen altares y santuarios y templos idolátricos y se sacrificasen puercos y impuros. Sería impuros, pero bueno. Que dejasen a los hijos incircuncisos, que manchasen sus almas con todo género de impureza y de abominación, de suerte que se diese al olvido la ley y mandasen todas sus instituciones. Y mudasen todas sus instituciones. Y que quienes se negasen a obrar conforme a este decreto del rey fueran ¿qué? Condenados a muerte. ¿Qué es lo que se está pidiendo en ese escrito? Olvidarse de todo el concepto judío, olvidarse de la Torá, olvidarse del Señor, olvidarse de todo lo que representa el pueblo de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, esto, ¿qué creen que va a ser? Lo que va a pasar al final. Esto es lo que va a pasar al final. En el momento que le digan, mire, está prohibido, en los escritos está. ¿Cómo nos van a identificar? Con una misma marca, con una misma señal. Se ha especulado mucho sobre la marca de la bestia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el escrito dice que sin esa marca no se va a poder hacer ¿qué? Mire, no se va a poder hacer nada, absolutamente nada, porque usted lo va a necesitar para todo. ¿Usted va a querer subirse al bus? ¿Qué cree? Pasa su pasabordo o lo que quiera. Usted va a ir al médico y ¿qué va a pasar? Va a pasar esa identificación o ese chip o lo que sea. Usted va a sacar dinero del banco, si es que exista el dinero, porque la verdad, como veo las cosas, es que van a ser solo transacciones en la nube. ¿Sí? Entonces usted pasa el sensor, pasa el chip, pasa lo que sea, compra la botella de leche, no y le devuelve nada, sino que de una, ¿cierto? De su cuenta o de lo que usted llame. Y si usted no tiene eso, ¿qué va a pasar? Entonces, atentos a esto. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En este verso hay quienes dicen que desde luego se refiere a Antíoco, pero también
tiene un doble cumplimiento en el antimesías, ¿cierto? Ya que se determina el hecho hasta que sea consumida la ira. Es el ya, pero que todavía no, ¿cierto? Algunos lo identifican con el restablecimiento imperio francés, o más bien con el surgimiento del imperio francés. Otros dicen que es la octava cabeza de la bestia, ¿cierto? Quien ha de usurpar la dignidad real del Mesías. Es lo que se propone. Apocalipsis 17:11 habla sobre eso, la bestia que era y no es, que es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición, ¿sí? Sobre este versículo se hace una buena relación de números adjudicándosela al papado, ¿sí? Pero bueno, eso no es tema de ahorita. 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, ¿cierto?, se engrandecerá. Algunos dicen de esto en relación al antimesías, dicen que va a ser homosexual. Sí, pero ahí no dice eso, ¿cierto? Puede tener diferentes connotaciones como posiblemente estas. Dice, posiblemente dice la deidad, ¿cierto? A la que no hará caso será Astarte o Venus, que eran las deidades de esa época. Antíoco ni aún haría caso de los ruegos de ellas, o sea, de las mujeres, que se casen, que se... Sí, que se hace de aquel culto, ¿cierto? A Jehová, y dice Jehová, ¿cierto? Ok, dice, este autor dice, lo refiere al ataque de Antíoco al templo de la Venus Siria, ¿sí? Adorada por las mujeres, porque también se tiró un templo por allá de Venus. Ahí está la cita, ¿cierto? Newton dice, lo refiere a la prohibición de casarse y lo enfoca directamente a Roma. Lo que pasa es que siempre el último termina siendo Roma. En todas las posiciones cristianas, el malo siempre termina siendo Roma, ¿sí? Entonces, no sabemos. Eliot dice correctamente, hace referencia anticipada al Mesías. ¿Por qué? Porque al no hacer caso a las mujeres ni a los casamientos, determina que las mujeres judías lo único que tenían en mente en esa época era ser, ¿qué? Portadoras de el Mesías, ¿cierto? Ser madres del Mesías, ¿sí? Por eso es que la simiente prometida viene de la mujer. Eso lo vemos y lo enseñamos desde el Génesis, ¿cierto? Entonces ahí es cuando dice que no hará caso de mujer alguna. Hay 3 posiciones que trajimos ahí. Dice 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo harán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Al parecer se refiere al dios Júpiter Capitolino, ¿cierto? Que es el que de hecho seguiría a quien Antíoco empezó a levantar un templo en Antioquía o en Antioquia. En Daniel 11:38 dice la segunda parte, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Desde luego, ¿cierto? Se debe tocar Apocalipsis 17:4 en adelante. ¿Qué dice? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito. ¿Qué decía? Misterio, ¿cierto? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿A quién podríamos encasillar ahí? Históricamente a muchos, ¿cierto? Pero por contexto, a pocos, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados, ¿cierto? Los últimos encargados de realmente dañar la esencia del evangelio? Piensen en eso. ¿Quiénes han hecho tratos a través de la historia para ir en contra o perseguir, ¿cierto?, a los creyentes verdaderos?
quienes han sustentado muertes a través de la historia en relación a los que piensan diferente a ellos. Ahora, uno tiene ciertos candidatos, pero se destacan dos profundamente. ¿Sí? Ok, continuemos, porque ya quiero... Dice, con un Dios ajeno se harán de las fortalezas más inexpugnables, ¿cierto? Y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces, versículo 39, leído de otra manera, y aumentará su gloria y hará vasallos con muchos de ellos. Y distribuirá la tierra como regalos. Dice, tratará con las fortalezas más inexpugnables con la ayuda del Dios extraño. Concederá honor sobre aquellos que le reconozcan, otorgándole gobierno y distribuyendo tierras como recompensa. ¿A qué le suena eso? ¿Qué le suena eso? Ese Dios extraño, ¿qué será? Aunque debemos decir que el Dios a quien sirve este malo es Hasatán, no hay nada más que hacer. Un tipo tan malo, ¿cierto? Debe ser dirigido por el mismo Satanás. Antíoco tuvo éxito contra Jerusalén, Sidón y todas esas tierras, ¿cierto? Hizo que sus secuaces y los apóstatas gobernaran a muchos de los judíos. Repartió las tierras, obviamente, como ganancia, y eso lo hacía mejor visto por los que los seguían. Repartió a manera de recompensas, ¿cierto? Muy bien, vamos a leer la última parte del 40 al 45. Del 40 al 45. Entonces, Víctor, fuerte. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra, la hermosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tierras de su palacio entre los mares y el monte hermoso, y apartado, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Plantará las tiendas, bueno. Ok, entonces el versículo 40 dice la dificultad de reconciliar esto con la historia de Antíoco es que ningún historiador, excepto este que se menciona acá, menciona una expedición de él a Egipto, ¿cierto? Hacia el fin de su reinado. O sea, lo que está diciendo acá es que ahí hay un problema. El problema es que al final del reinado de Antíoco no hubo una expedición a Egipto. ¿Sí? Entonces, la explicación que tratan de dar es que se refiere a alguna de las anteriores, ¿cierto? Dice en el versículo 40, pues podrá ser una recapitulación de los hechos de la primera expedición de Egipto, ¿sí? Sin embargo, si leemos el 40, dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como en una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por la tierra e inundará y pasará. Desde aquí muchos hacen esa referencia directamente a que ya no está hablándose de él, sino se está hablando de el supuesto antimesías que vendrá más adelante, ¿sí? Dice, hay una relación en este sentido que se apropia directamente a estos hechos. Dice, acepta más bien, dice, Auberlen acepta más bien el dicho de Porfirio, ¿cierto? Sí, Porfirio.
de que Antíoco, en el año 11 de su reinado, de hecho en esos años, invadió a Egipto otra vez y tomó a Palestina de pasada. No se le olvide que a Palestina es el rótulo que se le da a la Tierra Santa, ¿no? Algunos dicen que estos relatos se aplican más bien al anticristo final y su antecesor, Mahoma, más que Antíoco, porque Mahoma también hace un desarrollo de conquista, ¿no? El caso de Mahoma ya lo explicamos en alguna oportunidad acá, ¿cierto? Hablábamos de dónde surgió y cómo fue que se estructuró todo ese concepto y ese pensamiento musulmán. 41, dice, entrará a la tierra gloriosa y a muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Adón. Lo curioso es que en medio de ese desarrollo no tocó estas tierras. Él no tocó. Antíoco, según este historiador, dice, marchando contra Ptolomeo, aunque se desvió de su curso para descargar su cólera sobre los judíos, no se metió con Edom, Moab ni Amnón, al lado de Judea. Ahí hay una supuesta respuesta. Se dice que él se valió de la ayuda de ellos para aplastar a los judíos de quienes eran ellos enemigos antiguos. Ahora, si miramos estas tierras, Edom, ¿quién es Edom? ¿Quién es Edom? Esaú, ¿cierto? La parte de Moab y Amón también han sido, ¿cierto? Históricamente pueblos que se han puesto en contra de Israel. Eso nos debería decir mucho, ¿cierto? Y nos debería poner alerta en relación a las cosas. ¿Quién es Edom ahora? Se dice que es Roma, ¿no? Se dice que es Roma. Ya contamos la historia, en alguna de las enseñanzas está. Listo, el versículo 42 y 43 dice Egipto, Libia y Etiopía, ¿cierto? Dice, estas dos, siendo aliadas de aquel, sirvieron bajo Antíoco cuando conquistó a Egipto. Dice, antitípicamente, o sea, en relación o en contrario a lo que es tipo, Egipto, aunque pudo resistirse largo tiempo bajo los mamelucos en el año 1517, después de la era, dice aquí de Yeshua, ¿cierto? Dice, cayó bajo los turcos. Es una referencia especial a esos últimos versículos. Yo pienso que ya vamos acabando, mirando el versículo 45, y plantará las tiendas de sus palacios entre los bares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Listo? Ahí cuenta la historia, la muerte, ¿cierto? Ya lo digamos en otra enseñanza. Dice, entre el Mar Muerto y el Mediterráneo, las tiendas de su palacio son carpas militares, más o menos dice el comentarista que son como semejantes ¿a qué? A palacios, tales como aquellas con las cuales viajan los príncipes orientales. Entonces, eso debería colocarnos como en alerta. Dice, el monte deseable, obviamente Jerusalén y el monte de Sión, se refiere a la desolación del santuario por Antíoco, como también a la profanación de la tierra consagrada alrededor de Jerusalén, por las insignias idolátricas de los romanos y por las mezquitas mahometanas. Fíjese que a través de la historia, esto es historia, ¿no? Fíjese que unos datan de antes de la era del Señor, de la era del Señor y después, ¿cierto?, cuando vienen esas oleadas. Y finalmente, por último, las del antimesías. De modo que el último anticristo, dice acá, ha de sentarse sobre el monte del testimonio. Y para que se puedan sentar en el monte del testimonio, debe haber esa connotación, ¿cierto?, de que exista ese templo para tener por lo menos ese concepto. ¿Sí? Muy bien. Llegamos hasta ahí. Discúlpenme, corrí mucho, pero queríamos terminar. ¿Sí? Netamente historia. El concepto histórico es lo que se... Ahora, no se puede enseñar, bueno, se puede enseñar de muchas maneras, ¿cierto? Podríamos haber especulado y hablado de la, ¿cierto? Pero realmente lo que queremos en principio, quizás después, pero lo que queremos en principio es mirar el contexto histórico y no hay otra manera de enseñarlo, sino trayendo de acá y poniéndolo ahí. ¿Listo?
Para resumir, ¿qué se puede resumir del capítulo 11? Muestra las diferentes etapas, ¿cierto? Que han surgido, o bueno, una gran etapa que ha surgido, que ha transcurrido y que ha involucrado a la tierra del Señor, y redondea sobre esos imperios que han estado presentes desde el capítulo 7 de Daniel. ¿Amén? Vamos entonces a colocarnos en pie y vamos a orar.